Evangelio según San Mateo, capítulo 14 y verso 15. Aleluya. ¿Lo tenemos? Amén. Por si usted no lo sabía, amado hermano, le comparto. La traducción más cercana a la palabra que por ejemplo, por decirlo de la sana doctrina, es la Reina Valera de 1960. Las otras Biblias, créanme que son Biblias católicas. Sea la Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional, aunque tenga nombres que la han hecho hombres evangélicos, pero son Biblias católicas. La Biblia latinoamericana son Biblias católicas. Amén. La mayoría de ellas son Biblias católicas. Dios habla hoy, es una Biblia católica. Y usted, hermano, ¿por qué le gusta esa Biblia? Porque viene mejor interpretada. Interpretada al pensamiento humano, a la Iglesia católica. Amén. Yo no estoy en contra de la Iglesia católica, pero le digo, lo más importante es que usted escudriñe o tenga una Biblia Reina Valera, porque usted, amado, se dará cuenta de lo que realmente Jesús hizo. Amén. ¿Tenemos la cita que le di? ¿Qué cita le di, amado? 14:15. Amén. Si lo tenemos, dice la palabra, honrando al Padre, Hijo, Espíritu Santo, y su palabra dice así: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tiene necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a sus discípulos. Y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Oremos, amado hermano. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche le damos gloria, le damos honra por habernos permitido una vez más acercarnos al trono de su gracia, Señor amado. En esta noche le pedimos que tome control de cada pensamiento, de cada corazón, Señor amado. Oh, reprende, Señor, a Satanás, a las potestades, a las huestes de maldad. Todo lo que impida, Señor, en esta noche, reprendemos, Padre, con la autoridad que le has delegado a la iglesia, la cual tu palabra dice que, Señor, hollaríamos serpientes y escorpiones, Señor. Y en esta hora, mi Dios de la gloria, por el poder de tu palabra, creemos, Señor amado, que tú eres la autoridad máxima, Señor amado, y que fuera de ti no hay nadie más, Señor. No hay otro Dios que haga las maravillas como las que tú haces, Rey de la gloria. Prepara el corazón de tu pueblo en esta noche, en el cual tu palabra será depositada, Señor. Incrementa la fe, Señor, de cada uno de nosotros. Y ayúdanos a creer. Que nuestra fe crezca cada día más y sea fundamentada en la roca inconmovible que es Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre que es sobre todo nombre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, te lo pedimos en esta noche. Que la iglesia de Cristo le da palma al Rey de Gloria en esta hora. Puede sentarse, mi amado hermano. La iglesia de Cristo, amado, la componen todos aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Amén. Aquellos que han sido, amado, sus pecados han sido perdonados por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Si nosotros lo hacemos, amado hermano, vemos lo que Jesús realiza algo, amado hermano, algo maravilloso, porque Jesús siempre ha tenido compasión de la humanidad. Amén. Dice la palabra aquí, amado hermano, que Jesús multiplicó los panes y los peces. Amén.
Quiere decir, amado hermano, que en tu necesidad, Jesús, amado, siempre proveerá lo necesario para ti, para tu familia y para todo el pueblo que ha creído en Él. Amén. En Cristo, amado hermano, Jesús dice, amado hermano, que no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana va a traer su propio afán. Ni por qué has de comer, Amén. ni qué has de vestir, ni nada de eso, tú te preocupes. Mirar, dicen, los campos, o mirar las aves, que no trabajan ni hilan, y el Padre las alimenta. Amén. Si habláramos de esa manera, veríamos, amado hermano, que Jesús es el que provee todo lo necesario. Gloria a Dios. Amén. Amén. Él ha prometido siempre darnos lo que necesitamos, y qué bonito. Pero aquí vamos a algo más, a una enseñanza. Amén. Porque recuerde, amado hermano, que la palabra es una doctrina. Amén. Y lo que acabamos de leer, amado hermano, Jesús dice estas palabras, habla a sus discípulos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe que los milagros que Jesús hacía, los hacía con un propósito? Amén. Gloria a Dios. Cada cosa que el maestro realizó, sea prodigio, sea milagro, sanidad, Jesús lo hacía con un propósito. Amén. Y en esta ocasión vemos que Jesús multiplica los panes. ¿Con qué objetivo? Primeramente, aumentar la fe de aquellas personas que habían creído en Él. Amén. Amén. De aquellas personas que habían creído en Él, por ejemplo, sus discípulos. Y en segundo lugar, las personas que venían a escuchar a Jesús. Gloria a Dios. Jesús hace esto porque Jesús quiere asegurarse que sus discípulos crean en la palabra y en los milagros que Jesús está haciendo. Amén. Aleluya. Y por ende también las multitudes que se acercan a Jesús. Jesús, amado hermano, dice, tengo compasión de la gente. Aleluya. En otro pasaje dice que han estado 3 días de campaña. ¿Se puede decir? Jesús hacía campaña, sí. Durante 3 días las multitudes se acercaban a Jesús para escuchar el mensaje. ¿Y cuál era el mensaje, amado hermano, que Jesús les decía a ellos? La gente estaba interesada, amado hermano, en las palabras del Mesías. Dentro de las multitudes había hombres que tenían en su alma necesidad, hambre y sed de justicia. Gloria a Dios. Pero también había entre las multitudes personas que simplemente, amado, querían saciar su vientre. Amén. Amén. Vamos a ver, amado hermano, por qué Jesús hace esta obra maravillosa. Amén. Primeramente, amado hermano, de 5 panes alimenta 5,000. Se han podido hacer milagros, pero ninguna persona hasta el día de hoy, bueno, que yo tenga conocimiento, ha multiplicado los panes y los peces para alimentar a las multitudes. Hemos visto cojos que sanan, ciegos que recobran la vista, los paralíticos andan, los mudos hablan, los leprosos son sanados. Pero ¿quién ha multiplicado los panes y los peces? ¿O quién ha caminado sobre las aguas? Sí, porque los milagros se pueden manipular. Hay un hombre llamado Benny Hinn, que la misma persona recibía la sanidad. Aleluya. Pero caminar sobre las aguas, o a ver, dígame un hombre, un apóstol de la prosperidad en el siglo XXI que camine sobre las aguas, no puede. Puede tumbar a las multitudes, sí lo puede hacer. Con un saco agarran y tiran a las multitudes. Y entre el pueblo hay sanidades. Pero ¿quién ha multiplicado los panes y los peces? ¿Quién ha caminado sobre las aguas? No hay. Porque en su mayoría en las congregaciones son espectáculos.
Amén. Pero Jesús quiere confirmar la palabra en el corazón del creyente. Y es lo que Dios quiere hacer contigo en esta noche. Aleluya. Dios quiere que la palabra quede en tu corazón. Amado, que tú le creas a Él. Amén. No tanto al que predica, al que enseña. Porque predicadores hay muchos, habidos y por haber. Pero doctrina es solo una. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Amén. No sé si creo que el micrófono tiene mucho volumen, pero no quiero que quede sordo. Lo que quiero es que usted escuche la palabra. Amén. Ahí está bien así. Lo puse acá abajo. Amado, Dios quiere que la doctrina esté en tu corazón. Que tú le creas a Él. Amén. Y es lo que Jesús hace. Dos tipos de creyentes. Uno que le sirve al Señor por lo que el Señor le da. Y otro tipo de creyente que le cree, amado hermano, aunque la barca se esté hundiendo, aunque la barca esté en la tempestad, aunque esté el viento fuerte, ese creyente, amado, es el que Dios quiere que crea, que crea. Jesús le dijo a Marta: no te he dicho que si tú creyeres verás la gloria de Dios. Dele palma al Rey de Gloria. Aquel que creyere, amado hermano, va a ver la gloria de Dios. Aquel que creyere. Porque Él dijo: aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amado hermano, después que Jesús alimenta a las multitudes, dice la palabra del Señor, usted le puede leer en casa, Jesús manda a sus discípulos que se vayan, mientras Él se queda a despedir a las multitudes. Eran multitudes, eran más de 15,000 personas, 5,000 hombres sin contar a las mujeres ni a los niños. Eran más de 15,000 personas, me imagino. Jesús le dice a sus discípulos: vamos, adelántense, váyanse. Y las multitudes empezaron a ver cómo los discípulos se iban al otro lado de la ribera. Y Jesús se queda, me imagino, que despidiendo a las multitudes. Jesús se queda por una razón. Porque Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros. Jesús conoce tu pensamiento en esta noche. Amén. Jesús sabe todo de ti, amado hermano. No hay nada oculto que Jesús no sepa. Porque Él lo sabe todo. Amén. Y dice que Jesús se despidió a las multitudes. Se llegó la noche. Jesús se fue a orar. Se fue a orar, amado hermano. Y estaba orando. Y me imagino que cada vez que regresaba donde había predicado, la gente se empezaba a ir. Volvió a ir a orar por segunda vez. Aleluya. Venía donde, me imagino, donde había predicado. La gente empezó a irse. A la cuarta vigilia, Jesús ya estaba solo. Gloria a Dios. A la cuarta vigilia. Amén. Dice en el capítulo 14 y verso 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya las multitudes se habían ido. Amén. Gloria a Dios. Ya no estaban con Él. Entonces, mi amado hermano, vamos a ver aquí la doctrina. Amén. Vamos a ver la doctrina. Cuando Jesús estaba predicando, no solamente estaban los creyentes, estaban los incrédulos. Y no solamente estaban los incrédulos, estaban los rabinos, los escribas y los fariseos. Amén. Estaban ellos presentes. Amén. Capítulo 16 y verso 1 de Mateo. Miren lo que dice. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondió, les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis.
La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos, se fue. Jesús, en los mensajes que daba, siempre había alguien que le preguntaba. Y siempre que alguien le preguntaba, era para tentarle. Amado, la gente había visto un milagro. Multiplicación de los panes. De 5 panes, ¿cuántos se multiplicó Jesús? O a 5,000, quítale 5. Bueno, no, él multiplicó los 5,000. 5,000 panes. Y multiplicó los peces. Los fariseos y escribas habían visto lo que Jesús había hecho, porque estaban pendientes a lo que el maestro hacía. Amén. Ahora, ¿por qué cree que Jesús le dice a sus discípulos: vamos, vayan a la barca, yo después los alcanzo? Porque Jesús sabía y conocía la incredulidad que había aún en ellos. Usted puede estar en esta noche sentado y usted no está convencido del Cristo de la gloria. Usted puede estar en esta noche escuchando la palabra, pero aún su corazón no está convertido. ¿Por qué cree que la palabra dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Y la palabra dice: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y Jesús dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Amén. Amén. Entonces Jesús, amado hermano, deja o quiere sacar lo que dentro de los discípulos hay aún todavía. Jesús había hecho una multiplicación de los panes, pero sus discípulos aún no estaban convencidos. No estaban convencidos. ¿Cuántos están convencidos que Cristo es su Señor y su Salvador? Amén. ¿Y cuántos le dan para el Rey de Gloria? Gloria sea al Señor. El Cristo de la gloria es nuestro Salvador, y fuera de Él no hay otro. Porque la palabra dice: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Cristo hombre. Y en ningún otro hay salvación, solamente en el nombre de Jesús. Dice, amado hermano, en el capítulo 14 y en el verso 30, dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, hablando de Pedro caminando sobre las aguas, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Una pregunta. Verso 32 dice: y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces quiere decir que en la multiplicación de los panes ellos no estaban convencidos. ¿Quién pedía señales? Los escribas y los saduceos pedían señales. ¿Y tú qué señales muestras? ¿Qué señal del cielo muestras para que te creamos? Querían decir que lo que Jesús había hecho, pues no estaban convencidos. Ni aún los discípulos estaban convencidos. Amén. Es por eso que cuando vieron caminar a Jesús, amado hermano, y Pedro dice, Jesús le dice: no tengan miedo, soy yo. Y amado hermano, Jesús quería asegurarse que ellos se aseguraran o creyesen de todo corazón que Él era el Hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que estar convencido que en este siglo XXI, en este mundo, hay tantas doctrinas, hay tantas religiones, hay tantas filosofías, hay tantas enseñanzas, hay tanto carismático. Y no a todos le podemos decir amén. Amén. Usted tiene que conocer la palabra como cristiano. Pregúntale a un católico si conoce la palabra. No la conoce. Amén. Bienvenidos. Gloria a Dios. No la conoce.
Porque el 80% de ellos son aficionados. Son espectadores que van a misa cada 8 días, pero van en vano. Y el pueblo cristiano, la mayoría muchas veces de ellos, no lee la Biblia, no la escudriña. Y el 70 o el 80% también del pueblo evangélico no conoce Biblia. Y Jesús quiere asegurarse que sus discípulos conozcan la palabra. Que conozcan, que se conviertan. Amén. Cuando entró Pedro y Jesús a la barca, se postraron delante de él y dijeron: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Entonces, mi amado hermano, a veces ni los milagros van a convencer a la humanidad de que crean en el Hijo de Dios. Ni aún los milagros, ciertamente la palabra dice, si no creen por la palabra, van a creer por los milagros. Pero hay mucha gente que ni por los milagros ni por la palabra cree en Dios. No creen en Dios. Hay gente que Dios le regala un milagro, una sanidad, y al rato se les olvida. Amén. Entonces, capítulo 16 y verso 6, miren lo que dice. Y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Mire cuál era el pensamiento de los discípulos. Por eso Jesús, amado hermano, tuvo que hacer esto. Voy a dejar que pasen una tempestad, que pasen un problema, que pasen una dificultad, para que ellos puedan conocer que apartados de mí, nada pueden hacer. Amén. Usted, amado, apartado de Dios, nada puede hacer. Ni todo su dinero del mundo podrá comprar la salvación que Cristo le ha dado gratuitamente. Amén. Porque la salvación es un don de Dios. Amén. El hombre con todo su dinero no puede comprar su salvación. Entonces dice Jesús: mire lo que los discípulos había en su corazón. Amén. Dice Mateo capítulo 16 y verso 8. Verso 7, perdón. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Los discípulos. Cuando Jesús dice, y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cuando Jesús dice guardaos de la levadura de los escribas y los saduceos, está hablando de una doctrina y de una enseñanza. Amén. Los discípulos dijeron: creo que nos está echando en cara. Cuando muchos cristianos, creo que el hermano lo está diciendo por mí. No puedo escuchar nada porque ya lo está diciendo. Ya lo está hablando por mí. Estoy convencido, estoy seguro que por mí lo está diciendo. Así a veces nosotros pensamos. Cuando el que está predicando y usted que está sentado dice: no, el hermano lo está diciendo por mí. Amén. Jesús lo estaba diciendo por sus discípulos. Amén. Amén. Los discípulos dijeron: ya el maestro nos está echando en cara que somos perezosos, no trajimos pan a la barca. ¿Sí? Jesús le dice: ¿cuántas cestas de panes habían sobrado cuando alimentó a los 5,000? 12. ¿Y cuando alimentó 4,000? 7. Entonces los discípulos, cuando Jesús le dice: guardaos de la levadura de ellos, y ellos dicen: bueno, Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, Zebedeo, Judas, lo está diciendo por nosotros vos. El maestro lo está diciendo por nosotros. ¿Y por qué vos? Porque no trajimos pan. Nos está diciendo que no trajimos pan, por nosotros lo está diciendo. Y miren lo que dice más adelante. Verso 8. Entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis?
Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces ellos dicen, entonces a ellos se les abre un poco el entendimiento. Amén. Entonces vemos, amado, que los milagros, el milagro que Jesús hizo al multiplicar los panes, no convenció a los discípulos de que Él era el Hijo de Dios. Amén. Verso 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén. Y Dios te dice en esta noche, mi amado hermano, tenemos tantas religiones en el mundo, tantos pastores, tantos ministros, pero muchas veces, mi amado hermano, ellos lo hacen. Pablo dijo, algunos por envidia, otros por contienda, otros por hacerme sentir mal en mis prisiones, pero sea de una forma o de la otra, el nombre de Cristo está siendo predicado. Amén. Amén. Y Pablo dijo, y yo en esto me gozo. ¿Cuánto le damos palmas al Rey de Gloria? Porque, amado hermano, sea como sea, la doctrina se está predicando. Y Jesús dijo, como testimonio será predicada en las naciones. Amén. Entonces, mi amado hermano, entonces Jesús tiene que caminar sobre las aguas para que ellos entiendan una cosa, que se conviertan, que se convenzan que Él es el Hijo de Dios. Capítulo 14 y verso 22, miren lo que dice. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Verso 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Entonces, los versos que siguen los leímos hace un rato. Jesús, amado hermano, permite que ellos se vayan porque quiere asegurarse el maestro que ellos no solo, amados, se conviertan de corazón por el milagro o por la palabra o por lo que Jesús está haciendo. Jesús les advierte a sus discípulos, guárdense de otra doctrina, de otra enseñanza. Amén. Y yo digo, amado, que los ecuménicos, los católicos, amados, son hombres que escudriñan la palabra, que saben dar la palabra, aunque la tuercen, pero saben y conocen los pasajes bíblicos. Jesús le dice a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. En otro pasaje dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Y no solamente está hablando del pecado, amén, como a veces ponemos por ejemplo que una manzana podrida pudre todas las demás. Jesús está enseñando lo siguiente, que un poquito de levadura, una palabra mal entendida, una palabra mal interpretada, un contexto fuera de contexto, amado, lo va a hacer dudar a usted. Amén. Lo va a hacer, amado, dudar aún de su conversión, aún del tiempo que lleva como cristiano, aún de las cosas que ha realizado dentro de la obra del Señor. Un poquito de levadura lo va a hacer dudar a usted. Amén. Y llegará un momento que estarán como los discípulos, en medio del mar, en medio del viento, en medio de la tempestad, diciendo, ¿qué pasa ahora? Y así hay mucho pueblo evangélico que tienen la palabra y al maestro de maestros, que es Cristo, y escuchan algo por allá y dicen, bueno, entonces yo creo que estoy equivocado.
yo creo que no he entendido lo que la palabra dice. Porque aquel personaje le está dando pasajes bíblicos, capítulos y versículos. Y usted llega a decir, bueno, creo que este hombre tiene razón. Y usted duda de su conversión. Duda del servicio que usted le ha dado a Dios. Por eso Jesús dice, hey, ten cuidado. Ten cuidado de ciertas doctrinas. Si usted tuviera el privilegio, que Dios no lo quiera, irse a meter a una iglesia ecuménica, usted dirá, hermano, bienvenido, Dios te bendiga, vos sos mi hermano. ¿Por qué? Porque predicamos al mismo Cristo, alabamos al mismo Cristo y predican de la misma manera que los evangélicos. Pero no, ellos están disfrazados de ovejas. Son lobos rapaces. Amén. Entonces, ¿por qué tenemos tantos predicadores? Tantos pastores, evangelistas, profetas, maestros, pero muy pocos hablan de la doctrina. Porque la doctrina, amado, trae un convencimiento del ser humano. La doctrina trae convicción al corazón del creyente, que ellos crean. Cuando uno le crea al Señor, amado hermano, mire, es una delicia. Cuando usted se convierte realmente a Cristo, su deleite, dijo el salmista, tu palabra es un deleite para mí, es un manjar para mí, es una miel del panal. ¿O qué dice el salmista David en el capítulo 1, Salmos capítulo 1 en adelante? Bienaventurado el varón que dice que no anduvo en consejos de hombres malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Y sigue diciendo, amado hermano, porque aquel cristiano que se convierte, amado, amará la palabra de Dios. Amará, amado, porque en ella está la vida eterna. ¿Cuánto le dan palmas, Rey de Gloria? En ella está la verdad, en ella está la vida, en ella está la esperanza de la humanidad. Pero Jesús quiere, amado, que tú te conviertas de todo corazón. Dios no quiere que tú seas un aficionado más en una congregación, que no seas un espectador en una congregación. Él quiere que tú conozcas la verdad. Amén. Entonces terminamos con esto. ¿Era necesario que Jesús caminara sobre las aguas? Sí, era necesario. ¿Por qué? Porque Jesús conocía el corazón de sus discípulos. Ellos aún no estaban convertidos. Y ni aún así, amado hermano, en los 3 años y medio de ministerio que Jesús estuvo con ellos, aún ellos dudaban de su palabra. Aún ellos dudaban de Él. Porque creen que Jesús, cuando resucitó de entre los muertos, estuvo con ellos caminándole, hablándoles del reino de los cielos 40 días y 40 noches. Estuvo, amado, confirmando la palabra que les había hablado. Así les dijo, cuando iba caminos a Emaús hacia adelante, encontró a los discípulos y Jesús se hizo como que no les conocía, para ver qué es lo que ellos habían aprendido de su maestro, y tenían cero conocimiento. Su entendimiento estaba cerrado. Jesús se acerca a ellos y le dicen, ¿qué platican o de qué hablan? Y los discípulos le dicen, ¿acaso tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado con Jesús el Nazareno, que dijo que iba a morir al tercer día, se iba a resucitar? ¿Dónde están sus palabras? ¿Dónde está lo que Él dijo? Y Jesús, amado, caminaba con ellos. Jesús, amado, dijo, hombres ignorantes, tardos para entender las escrituras. Amén. De todo lo que se había dicho del Cristo, Jesús dice, yo estuve con ustedes, yo les enseñé a ustedes, y aún están sin entendimiento. Y así hay mucho pueblo. Lamentablemente, amado hermano, cualquier pastor puede matarse predicando y enseñando y testificando, pero todo depende de usted. Amén. Todo depende de ti, amado hermano. Si tú quieres conocer a Dios y conocer a Cristo, solamente hay una forma de que tú te acerques, y es a través de la palabra. Le pan a Rey de Gloria. Jesús dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Y Jesús sigue dando enseñanza, sigue dando instrucciones. Jesús dice, el que no come mi carne
Y el que no bebe mi sangre no puede entrar al reino de los cielos. Amén. Entonces, Jesús era, amado, necesitamos que es necesario que a través de muchas pruebas y muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Gloria a Dios. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Qué es lo que tú estás pasando? Jesús te está procesando, amado. Dale gracias a Dios cuando en la enfermedad, en la desesperación, en la escasez, cuando tú te sientas solo, amado, dale gracias a Dios, porque Dios te está dando una señal de que es tiempo que tú vengas, tú te postres delante de Él y tú le digas: Señor, gracias por los problemas, gracias por las dificultades, porque yo sé que tú quieres hablarme a mi vida. Cuando Él entró, amado hermano, todos se postraron, los que estaban en la barca, se postraron delante de Él y empezaron a reconocer: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Amado, ponte en pie en esta noche.